En este video vamos a aprender a realizar encuestas. Les sugiero que por favor revisen el video anterior sobre la información cualitativa en torno a la entrevista. Las encuestas están dentro de la investigación cuantitativa porque vamos a obtener datos estadísticos, es decir, vamos a trabajar con números. A ver, mijines, aquí pilas. La encuesta se divide en tres secciones. La primera es en torno a las preguntas que nosotros vamos a realizar. Les aconsejo que sean preguntas no abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario tenga opciones múltiples para seleccionar verdadero o falso, seleccione cuál de estas les parece bien, como la que tenemos aquí en el ejemplo. En Google Forms van a encontrar varias opciones, esta no es la única, para sumar estadísticamente las respuestas que van dando los encuestados. Sí, con esos resultados nosotros pasamos a una siguiente etapa, la cual consiste en visualización de datos, en donde toda la información recolectada se va a ver estadísticamente. Y al final, que algo muy importante y que olvidamos hacerlo, es una interpretación de los datos en donde van a vincular las conclusiones, el análisis que se ha logrado de todo esto. No les aconsejo que hagan de pregunta por pregunta, sino de todo en general y que sea relevante para su proyecto. Recuerden, en esta última etapa tiene que ir los resultados, las conclusiones, analizan todos los resultados y algo muy importante, es necesario escribir todos los descubrimientos que obtuvimos en medio de las encuestas. En este punto quiero resaltar algo. Tanto las entrevistas como encuestas son dos herramientas necesarias que ustedes deben utilizar durante su investigación. Si se quedan tan solo con la entrevista van a obtener información que sí es de calidad, pero van a carecer de los datos estadísticos que confirmen sus sospechas. Es decir, si van a realizar un producto con un solo cliente estaría bien, pero si es que van a lanzar algo dentro del mercado, deberían analizar la aceptación que éste va a tener, y una aceptación va a ser por medio de las encuestas. Ahora, si nos pasamos al otro lado, las encuestas por sí solas no profundizan en la información. Los datos estadísticos pueden indicar la existencia de un problema, pero no va a abordar en su causa y tampoco nos va a dar un indicio de cómo podemos resolver. Para eso necesitaríamos en cambio la entrevista, así que ojo con ese detalle, dependiendo cuál es el nivel de investigación en el que están. Personalmente aconsejo que utilicen las dos. Para las encuestas vamos a utilizar una herramienta de Lean Server Canvas. Esto nos va a permitir organizar las preguntas de una forma coherente y que no metamos las patas haciendo algo desorganizado y sin un hilo conductor. Ya les explico a qué me refiero. Tenemos aquí dos secciones. La primera sección es cosas que nosotros tenemos que respondernos. O sea, es una reflexión interna que nos vamos a hacer a partir de la información que ya hemos recopilado. ¿Sí? Y la segunda son en cambio las preguntas y cómo las vamos a organizar. Yo aquí les explico cuadro por cuadro qué es lo que hacemos. La reflexión interna va a lo siguiente. En esta sección ustedes se van a plantear tres preguntas que sean fundamentales para la resolución de su diseño. Ojo, estas preguntas no van a estar dentro de la encuesta, sino que la encuesta va a servir para responder estas preguntas y tienen que estar en torno al diseño que ustedes van a proponer. Aquí planteo una guía la cual nos va a ayudar a saber plantear o orientar las preguntas que debemos colocar en esta sección. Y ojo, esas preguntas ustedes tienen que resolver, no van a ir dentro de la encuesta. ¿Qué sabemos que sabemos? Y yo lo replanteo a un costado. Necesitamos confirmar algunos de nuestros conocimientos existentes. Por ejemplo, si es que nos contrata una empresa o una boutique, la cual tiene un local dentro de un centro comercial y en sus sucursales utiliza madera con formas curvas y algo de color blanco. Pues una de las preguntas que yo me plantearía sería si es que el espacio interior refleja la identidad de la marca. Si es que no es así, entonces sería un punto de partida para poder proponer algo nuevo. ¿Qué sabemos que no sabemos? Y yo lo replanteo acá. ¿Qué preguntas debemos hacernos para descubrir algunas incógnitas? Por ejemplo, dentro de las incógnitas estaría si es que el espacio actual es acogedor, es cómodo para el cliente y sobre todo funcional. Así que podría ser dentro de las preguntas que yo me voy a resolver, es analizar las sucursales para saber si es que la funcionalidad es la precisa para ese sector.
¿Qué es lo que no sabemos que no sabemos? Y lo replanteo, ¿qué suposiciones tenemos que podríamos validar por medio de las encuestas? Por ejemplo, yo supongo que el uso de los colores son los adecuados, pero podríamos confirmarlo al encuestar a sus clientes. ¿La textura madera le parece indicado para la sucursal o le gustaría colores alternos como el amarillo, el azul, el rojo? Son cosas que podríamos confirmar si es que están bien usadas o podemos darles una alternativa adicional a los clientes. ¿Qué no sabemos que no sabemos? ¿Con quién debemos hablar para obtener más información? Yo me planteo acá que una de las posibles guías puede ser la contadora, saber que tal vez en algún local se vende más que en el otro y por qué está sucediendo eso. ¿Será por el emplazamiento o será que hay algo dentro del espacio interior que influye en la percepción de compra? Así que ojo, esto ustedes lo pueden replantear de varias formas, pero en esencia tienen que escribir aquí las cosas que ustedes consideren necesarias para poder resolver su diseño. Aquí es cuando funcionan en sinergia las entrevistas con las encuestas. Si vemos que dentro de las entrevistas, ¿se acuerdan en esta plantilla que vimos en el anterior video? Si vemos que nos faltó algo por descubrir, algo más por indagar, pues simplemente esta información que está faltante, pues las podríamos aclarar dentro de las encuestas. Así que es importante que trabajen en conjunto y de una forma organizada. Vamos con el siguiente apartado. En este cuadrante irá la información que tenemos sobre el proyecto, que ya habremos sacado previamente por medio de las encuestas, por medio de los datos analíticos o por medio de las bases de datos que hemos obtenido a través del empresario que nos contrató o simplemente por medio de Internet. De esta forma no caemos en la tentación de preguntar cosas que ya sabemos, sino que más bien generamos una lista de datos que son importantes para nosotros, pero que no las consideremos dentro de la encuesta porque ya las tenemos a la mano. En el siguiente cuadrante indicaremos a quiénes va dirigida la encuesta y a quién no. En la columna de la izquierda pondremos a los distintos usuarios a quienes sí se dirige la encuesta y en la columna de la derecha indicaremos a quienes no está dirigida la encuesta. Esto que parece tan obvio en realidad no lo es. A ustedes seguramente les pasó que llega una gran cantidad de encuestas que no tienen ustedes nada que ver con esa información. O no responden o simplemente responden por responder. ¿Y por qué sucede esto? Porque las personas que están realizando las encuestas no saben cuál es su público objetivo y al no saber cuál es su público objetivo y lanzan las preguntas a todas las personas, pues simplemente esos datos van a ser falsos, no van a ser datos de calidad y con lo cual se va a ver perjudicado el diseño. Ustedes tienen que identificar a su público objetivo y hacer que llegue las encuestas a estas personas y tratar de designar y decir, estas otras personas no son dentro de nuestro rango, no son de nuestro interés, para que así no cometan el error de que llegue cosas que no deben a personas que son erróneas. Así que ojo con ese detalle. Es importante que ustedes identifiquen cuál es su público objetivo y a quienes no tienen que enviar esa información porque simplemente para ellos no es relevante. Si llenamos la sección anterior, este apartado de aquí va a ser mucho más fácil porque al identificar a nuestro público objetivo vamos a saber cómo hacerles llegar la encuesta, si por medio de un correo electrónico, a través de redes sociales, llamadas telefónicas o si yo me tengo que acercar en persona para realizar la encuesta. Así que ojo, todo está correlacionado. Hasta aquí podemos decir que hemos completado la parte superior del Lean Server Canvas. A continuación, vamos ahora sí a la sección de preguntas. A la hora de escribir las preguntas, tenemos que contrastar cada una de ellas con la información que tenemos en la parte superior. Para resolver esta sección, empezamos por acá. Y tenemos la guía aquí. Se recomienda dentro de las metodologías ágiles que traten de escribir la mayor cantidad de preguntas en un lapso de 5 minutos para de ahí seleccionar aquellas que están mejor elaboradas. También deben tomar en cuenta que esto debe seguir un orden lógico, no pueden saltar entre pregunta y pregunta. En un caso que les llegue una encuesta y les pregunten, ¿le gusta la kombucha? Uno respondería sí y capaz que nunca lo había probado y la siguiente pregunta va a ser, usted sabe que es kombucha, no hay un orden lógico entre las preguntas y además hay un error grave.
Yo no soy el público objetivo. Si es que esa información llega a alguien que no sabe qué es kombucha, pues simplemente es porque estuvo mal elaborada la sección anterior. Así que ojo con eso, tienen que ser muy detallistas en cuanto al orden y sobre todo que siga una lógica. La primera pregunta que inicia la encuesta suele ser con la edad, profesión, datos generales o preguntas directas en torno a proyectos. ¿Se acuerdan que en la sección anterior habíamos mencionado que si tienen ya la edad, que si saben cuáles son los profesionales a los que van a investigar y tienen datos generales, pues ya simplemente no se abordaría esto, con que llene tan solo su nombre, su género y después lanzaríamos directamente la pregunta en torno al proyecto que estemos investigando. Y lanzamos la pregunta en torno al proyecto y después la siguiente, si le gusta el color, qué materiales le gustaría dentro de su proyecto, si para él es más importante la funcionalidad o la estética, todo lo que ustedes consideren necesario. ¿Por qué se elabora así? Y ustedes dirán, pero ¿por qué no empecé por la introducción o por dar las gracias? Porque esto no es tan importante. En realidad lo que tenemos que enfocarnos es en elaborar bien las preguntas. Así que el paso 5, después de elaborar todo esto, empieza desde aquí. Y cuando lleguemos ya a este punto en donde están todas en orden lógico de las preguntas, pasaríamos a la etapa 7 y 6. La etapa 6 es en donde escribimos las gracias. No se olviden siempre dar las gracias por tomar su tiempo para responder las preguntas. Y luego ya teniendo todo esto terminado, pues podríamos realizar una introducción, que siempre la introducción va al principio de la encuesta. No pueden dejarla al final. Pero el orden aquí se cambia por prioridad, ¿sí? Pero recuerden que al final de todo realizan la introducción y esta introducción siempre tiene que estar en la parte superior para que a la persona que le llegue la encuesta sepa de qué se trata. Aquí les tengo unos ejemplos para que ustedes se tomen el tiempo de leer, un mal ejemplo de una encuesta y un buen ejemplo cuando se realizan todos los pasos anteriores. Eso sería todo. No se olviden de que máximo son 8 preguntas para que la persona no se aburra y responda de una forma rápida. Aquí les dejo algunos tipos de preguntas que se realizan. A nivel general no se aconseja que sean preguntas abiertas. ¿Por qué? Preguntas abiertas son aquellas en las que cada usuario va a responder algo diferente. Y si ustedes están encuestando a 80 personas, van a tener 80 resultados que leer. Así que eso a veces desfavorece y no se puede contabilizar. En ese caso es preferible que todo sea preguntas cerradas. Y si es que tienen que utilizar alguna pregunta abierta, máximo y exagerando deberían ser tan solo 2. Eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.